Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Un muchacho cristiano amaneció muy desanimado por algunas circunstancias que estaba atravesando en la vida, que nos pasan a todos. Entonces pensó, dijo: tal vez en la Biblia Dios me vaya a hablar algo. Y abrió entonces, dijo: yo no sé, voy a hacer lo que he visto que a veces hacen. Y entonces usó de bibliomancia. Así. Entonces pensó en abrir la Biblia al azar para ver qué consejo le daba Dios acerca de su problema. Al abrirla encontró Mateo 27:5. ¿Qué dice Mateo 27:5? Dice: salió y fue y se ahorcó. Entonces, un tanto incrédulo por el mensaje de Dios, abrió otra vez la Biblia al azar, pero ahora en Lucas 10:37. Ahí le cayó, donde dice: ve y haz tú lo mismo. Y sorprendido por el mensaje del Señor, quiso corroborar con un último pasaje, ¿verdad? Un último pasaje, y abrió la Biblia al azar otra vez y le apareció Juan 13:27, donde dice: entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ya saben cómo terminó la historia. Sí, ya sabemos cómo terminó. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos con tu palabra, pero más con nosotros mismos, Señor, porque queremos aprender cómo es que quieres tú que nosotros vivamos. ¿Cuál es la vida que tú quieres que vivamos y de qué forma, Señor? ¿Cómo quieres tú, Señor, que aprendamos a conocernos a nosotros mismos para rechazar todo aquello, Señor, que no está bien, pero que tenemos arraigado en nuestra mente y en la cultura, Señor, que nos rodea, Padre? En el nombre de Jesús, corrígenos, enséñanos y muéstranos el camino, porque queremos y necesitamos tener una relación personal contigo conforme a lo que tú quieras y a tus principios, los que están en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en 2 Corintios 5, desde el versículo 6, les voy a leer, dice: así que vivimos confiados siempre. Me gusta eso que dice el apóstol Pablo aquí. Vivimos, ¿cómo se debe vivir? Confiados siempre. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Lo que dice estamos en el cuerpo es que estemos vivitos y coleando, ¿verdad? No nos hemos muerto. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, dice el apóstol Pablo. Ahora sí, ese es el versículo 7. Andamos, dice el apóstol, por fe, y debemos vivir por fe, y debemos caminar por fe. Nuestra vida debe ser así. No hay nada mejor que andar confiado siempre. Por eso es que si usted anda confiado siempre y confiado en el Señor que tiene, y confiado en lo que dice Dios en su palabra, le ha dicho acerca de usted, entonces usted no tiene que andar abriendo horóscopos ni buscando bibliomancia, así, usar la Biblia, ni tampoco agarrar el teléfono y llamar a las emisoras cristianas y decirle: hermanito y hermanita, suélteme una palabra, o dígame una palabra, no sé, y esas cosas. Porque entonces ya es cristiano, pero resulta que cambió ahora al brujo, porque antes le preguntaba al brujo, a la bruja del barrio, no sé, o llamaba por teléfono a esos canales donde le cobran, esos teléfonos donde le cobran, pero ahora ya no lo hace así, porque ahora llama al pastor para que le dé una palabra. ¿Entienden lo que pasa? Seguimos todavía con los mismos patrones, pero los cambiamos, los disfrazamos de cristianismo.
pero debemos andar confiados siempre. Nuestra vida tiene que ser confiado en lo que dijo el Señor, lo que dice el Señor en su palabra, y por eso necesito fortalecer mi relación con Él. Cuando la palabra de Dios nos habla de andar confiados, nos está hablando de fe. Por eso, en el mismo texto dice que por fe andamos, no por lo que vemos. Por eso es que no debo dejarme llevar por lo que veo, porque a veces las cosas se ponen feas. Se ve solo cosas feas. Lo que vemos con nuestros ojos es adversidad y cosas negativas. Se pone más complicado cada vez. Entonces no tenemos que andar por esas cosas, por lo que estamos viendo con nuestra vista, con nuestros ojos, ni lo que oímos con estos oídos, sino lo que oímos que Dios nos ha hablado al corazón y a través de su palabra, y lo que vemos con los ojos de la fe. Eso, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña a caminar por fe, y entonces agrada a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces hay algunas cosas que hacemos nosotros como cristianos que no demuestran la fe, que más bien demuestran falta de fe y confianza en nosotros mismos, o confianza en otras personas, o confianza en la superstición. Qué supersticiosos que somos. Y esa es una de las primeras cosas que Dios necesita arrancar de nuestra vida cuando venimos a Cristo. Usted debe dejarse quitar esas cosas. Acuérdense de Tomás. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no veo, no creo. Así, en pocas palabras. Y Jesús le respondió: bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo a Tomás. Porque así es el reino de Dios, porque el reino de este mundo trabaja, yo tengo que ver para creer, pero en el reino de Dios trabaja diferente. Yo tengo que creer para ver. Así es, al revés, diferente. En Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39, hay un pasaje muy, muy bonito y que lo compartimos hace unos días en el estudio que tenemos por Zoom los lunes en la noche, que le invito a que si usted se pueda conectar por Zoom, estudio bíblico a las 7:30 de la noche todos los lunes, pues lo haga. Nada más me pide el link y yo le mando el link de Zoom. Dice el pasaje: después de que Jesús echó fuera un demonio a una persona, los fariseos, para variar, lo criticaron y le dijeron que había echado el demonio por el poder de Satanás, nada menos. Entonces Jesús les tiene que decir algunas cosas fuertes y les dice esto: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, eso en pocas palabras es: demuestre que es, demuestre que puede. Porque no queremos creer nada más, queremos ver cosas. Y entonces Jesús dijo unas palabras que son fuertes. Dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Por eso les digo, tengamos cuidado, porque somos muy buenos para estar pidiendo señales. Porque tenemos unos ejemplos, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, de personas que andaban pidiendo señales, pero aquí el Señor, vea, se hastió de que en el tiempo cuando vino Jesús, varias personas le dijeron: queremos ver de ti señal, entre ellos estos. Tanto que tuvo que decirles que eso más bien es sinónimo de malos y adúlteros. Y entonces ya les dijo: pero la señal no les será dada. Eso es otro tema, sino la señal del profeta Jonás. Eso ya está hablando de la resurrección, de la muerte y resurrección de él. No entendieron lo que les quiso decir, porque es una tendencia del ser humano. Y también lo peor es que del propio cristiano, el propio cristiano no se escapa de esta costumbre. El apóstol Pablo, también hablando de esta costumbre, cuando escribe 1 Corintios en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué buscaban los judíos? ¿Qué pedían los judíos? Señales. Ve que era una costumbre de ellos. Cuando Jesús purificó el templo, ¿se acuerdan? Cuando hizo
un látigo con cuerdas y entró al templo porque estaban haciendo cosas que no convenían o que no eran buenas o estaban pecando contra Dios en el templo de Dios, se enojó, así, se llenó de enojo y entró ahí, empezó a agarrar a todo mundo a latigazos, volcó las mesas de los cambistas, soltó a las palomas, todo, cayó al suelo, las monedas rodaron, todo. Y entonces, como él hizo aquello, la gente le responde: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? ¿Se da cuenta? O sea, ¿con qué autoridad haces esto? Y si usted cree que tiene autoridad, a ver, haga un milagrito. Eso es lo que está diciendo. Demuéstrenos, ¿por qué es que usted está haciendo esto? Eso lo dice la palabra ahí en 1 Corintios, en Lucas 23:8. No, Lucas 23:8 se dice que Herodes deseaba verlo para que hiciera alguna señal. Eso dice la Biblia, así literal. Herodes quería verlo y cuando lo tuvo enfrente le dijo: hazme una señal otra vez. Entonces tenemos que tener cuidado en pedir señales a Dios por dos razones. Porque podemos estar tentando a Dios con eso y enojarlo. En Lucas 11:16 dice: otros para tentarle le pedían señal. Oiga, otros para tentarle le pedían señal. Pedir señal puede ser tentar a Dios. Como hizo Satanás, ¿se acuerdan? Que tentó a Jesús para que tentara al Padre. Por eso Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Porque estaba diciéndole: demuestra que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, haz algo, demuéstralo. Y hay otro pasaje en la Biblia muy conocido que lastimosamente parece que a veces no vemos el problema. En este pasaje está en Jueces capítulo 6, el famoso pasaje de Gedeón. En el capítulo 6, versículos 36 y 39, versículos del 36 al 39, pero desde antes voy a hacer un resumen. Gedeón era aquel hombre del pueblo de Israel que en el tiempo de los jueces habían caído a manos de los madianitas, los tenían oprimidos los madianitas, el pueblo enemigo de Dios. ¿Por qué pasó eso? Por sus pecados, por andar desordenadamente y no hacer caso a Dios. Caían bajo el poder de sus enemigos. Y entonces Gedeón está por allá con el trigo ahí, recogiendo el trigo y seguramente, como decíamos nosotros, aporreándolo, como aporreamos los frijoles para sacarle, ¿verdad?, a la vaina, sacarle los frijoles. Así se hace con el trigo, se pisa también. Entonces en eso estaba Gedeón y escondiéndolo de los madianitas cuando se le apareció Jesucristo. Jesucristo en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, así se le denomina. Entonces es una manifestación visible del Dios invisible en el Antiguo Testamento. Antes de que viniera a la tierra, Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento. Se le apareció ahí el ángel de Jehová. Y entonces le dice algunas cosas a Gedeón: Gedeón, hombre esforzado y valiente, yo estoy contigo para que enfrentes a los madianitas, etcétera. Y se le apareció, Gedeón le ofreció sacrificio, etcétera. Habló con él directamente y aún así, en el versículo 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Vea qué cosa, ya le había dicho Dios y lo está reconociendo aquí. Si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Esto es como una contradicción. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Vea, es que ¿por qué no ponemos atención a esto? Esto es incredulidad, no es otra cosa. Pero es que creemos que como Dios luego usó a Gedeón para derrotar a los madianitas y todo eso, ensalzamos tanto a Gedeón que no vemos estas deficiencias que a veces tenemos nosotros. ¿Por qué ponerle pruebas al Señor si ya te habló?
Entonces lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas y buscar la dirección directa, no sé, es una redundancia, que Dios nos hable directamente. Y luego entonces caminamos. Sigue diciendo el versículo 38, y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, nada menos. O sea, Dios hizo lo que le pidió. Que les decía la otra vez, que yo tengo que preguntarle al Señor. Esa es una de las preguntas que quiero hacerle al Señor cuando llegue a su presencia. Yo quiero preguntarle al Señor. O sea, porque tanta paciencia y mira con este Gedeón, si ya le habías hablado. Pues sigue. Versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios, o sea, ya vio la prueba que le pidió al Señor. Ahora viene otra vez. No se encienda tu ira contra mí. Vea cómo empieza. No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. ¿Qué dijo? Probaré. Ve otra vez. Lo que está haciendo es probando. Y el que está probando es a Dios. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Al revés, pasó otra vez. Bueno, yo lo dejo ahí porque lo que quiero es resaltar lo que les había dicho. Tenemos que tener cuidado porque podemos estar tentando a Dios y más bien incomodándolo. La historia esta de Gedeón nos muestra 4 cosas aquí importantes. Gedeón necesitó señales para creer lo que Dios ya le había dicho. En toda la historia Gedeón muestra una autoestima muy baja, si ustedes lo leen, y ni siquiera puede creer que Dios lo haya escogido. Por eso le dice, si es que me escogiste, si es que quieres libertar al pueblo por medio de mí, entonces Señor, haz esto y lo otro. Y también Gedeón, tercera cosa, sabía que eso podría hacer enojar a Dios, por eso le dice, no se encienda tu ira contra mí. ¿Qué nos enseñan estas cosas? Que sí, que puede llegar el momento donde Dios diga, pero ¿qué más pruebas tengo que darte? Es como el que le dice al Señor que tenga misericordia de él o de ella, cuando ya el Señor nos enseñó a todos que su misericordia fue derramada en el Calvario, misericordia al extremo. O que le diga al Señor, Señor, ¿tú me amas? Cuando el Señor demostró su gran amor muriendo en lugar de todos nosotros. El que duda que Dios lo ama, que vaya a la cruz y que se arrepiente de sus pecados, porque no ha entendido lo que hizo Jesús en la cruz por él o por ella. ¿Qué más muestra tiene que hacer? Y dice la Biblia, aquel que entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque a veces dudamos que el Señor nos vaya a dar algo que es necesario y que estamos pidiendo y que es bueno. Si Él ya nos entregó lo máximo, si nos dio lo más caro, no nos va a dar lo más barato. Como hablábamos hace 8 días y hace 15 días, las añadiduras. Si buscamos el reino de Dios y su justicia. Gedeón estaba probando, y eso es un problema. No podemos ponernos a probar a Dios. Y la segunda cosa que es peligroso es que podemos ser engañados por Satanás. Ahí tengo unos versículos, pero nada más les quiero mencionar eso. Yo pienso que Satanás se puede aprovechar si yo me pongo a pedirle señales a Dios. Sí. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. El asunto aquí es, ¿andamos por fe o andamos por señales? Y ese es el tema de este mensaje de hoy. ¿Es por fe su vida o es por señales? ¿Es por fe su vida o es por vista? ¿Es porque usted necesita ver primero para moverse? ¿O usted incluso está como Gedeón, que ya Dios le habló y que ya Dios está seguro? Como hemos hablado muchas veces, les he comentado, que me ha pasado a mí y le ha pasado, por ejemplo, al pastor Jorge Luis, porque nos ha contado, que después de dar un mensaje como este,
a las personas, usted habla la palabra, etcétera, pasa una hora hablándole a la gente, dándole el mensaje parte de Dios, y al final se le arrima a una persona y le dice: pastor, deme una palabra. O sea, entonces, dice la Biblia que gracias a Dios tenemos un gran recurso que nos envió el Señor para saber la voluntad de Dios y escoger lo mejor. Dijo Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. San Juan 16:13. ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? Madame Gandara. Esa ya no existe, esa. Walter Mercado. Walter Marcado, el 666, dijo que. ¿Quién? O sea, el Espíritu de verdad, Él es el único que te va a hablar toda la verdad. Y si aquí dice Jesús que Él nos guiará a toda verdad, yo le creo a Jesús. Jesús no miente al decir eso. Por eso les he dicho también algunas veces que yo le digo al Señor, mi oración al Señor cuando necesito guía, cuando necesito tomar una decisión por alguna cosa, yo le digo: Señor, yo no soy sordo, no me hables en lesco. Yo entiendo por palabras. Aquí hay suficientes palabras con las que me puede hablar el Señor, y también hay suficiente comunión por el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo que está en mí, vive en mí, para que Dios hable a mi vida, hable a mi corazón, hable a esta cabecita que tengo. O sea, Jesús prometió: el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, Él nos va a guiar. Es por eso que los discípulos se pusieron, usted ve en el libro de los Hechos, en el capítulo, no lo tenía aquí apuntado, voy a buscarlo para enseñarles, porque voy a hacer un contraste aquí en el libro de los Hechos, para que ustedes vean. Voy a empezar con el pasaje que tengo aquí, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 dice, Hechos capítulo 1, el versículo 23 dice: entonces propusieron, cuando están antes de Pentecostés, están todos reunidos en el aposento alto, propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esto es porque vieron que murió el que salió güero, el que salió malo, Judas, el discípulo número 12, digámoslo así. Y entonces dijeron, no sé por qué, dijeron o creyeron o interpretaron un pasaje de la Biblia y dijeron que había otro que iba a tomar el oficio de Judas. Entonces, orando, en el versículo 24, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oiga, oraron y echaron suertes. Díganme sinceramente, ¿a ustedes les parece extraño eso? Cuando lee la Biblia esa parte, que hayan orado y echado suerte. ¿No se le parece mucho al Señor, dame una palabra? ¿Ah? Porque esa era una costumbre judía. Pero vemos también que costumbre de los judíos era pedir señales. Pero si usted nota aquí en la Biblia, esto sucede antes de que el Espíritu Santo venga sobre ellos y los bautice y los llene. Porque a partir de aquí ya no vemos esa actitud en los discípulos. Ahora los vemos orando y dejando que el Espíritu Santo los guíe. Y ese es el contraste que quería que ustedes vieran. Porque, por ejemplo, ya en el capítulo 13 del libro de los Hechos, este es el pasaje que no tienen ustedes ahí arriba, dice, ministrando, se reunieron en la iglesia de Antioquía, ahí estaban varios hermanitos que consagrados al Señor,
dice la Biblia que había profetas y maestros, entre ellos Bernabé, el que se llamaba Bernabé, y también Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, etc. Y también estaba Saulo, que todos sabemos que era el apóstol Pablo, o que es el apóstol Pablo, mejor dicho. Y entonces dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vea qué gran diferencia. ¿Quién fue el que dijo ahora? El Espíritu Santo. Habló el Espíritu Santo a través de seguramente uno de estos profetas y maestros que estaba aquí. Pero es el Espíritu Santo, porque ayunaron y oraron y le dejaron la dirección al Espíritu Santo. No echaron suertes. Y así en las demás cosas. Tengamos cuidado de que nosotros de alguna u otra forma nos pongamos a echar suertes o pedirle señales al Señor. Bueno, yo no veo nunca al apóstol Pablo pidiendo señales, ni tampoco a Jesús. Jesús estaba bien seguro de lo que tenía que hacer, porque el Espíritu Santo lo dirigía. No vemos al apóstol Pablo pidiendo señales. De hecho, aquí en el capítulo 16, pueden también buscarlo en su Biblia si la tiene abierta, en el versículo 6 en adelante, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo prohibió que hablaran la palabra en un lugar. Señor, vamos a ir a Puriscal a hablar tu palabra. Y el Espíritu dice, no, ahí no vayan, no quiero. Y entonces dice la Biblia en ese mismo versículo, en el que sigue, versículo 7, cuando llegaron a Misia, entonces dijeron, bueno, vámonos por aquí. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. ¿Quién es el que dirige a la iglesia? El Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Él es el que habla el corazón. Y entonces dice la Biblia, una noche, versículo 9, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Y de ahí en adelante usted ve que sí, así era. Llegaron a Filipos, que está en Macedonia, y ahí empezó la proclamación del Evangelio en toda Macedonia. Pero Dios habló en visión, Dios habló claro. Entonces dijeron, con razón no quería que nos fuéramos para allá. Allá es donde nos necesitan. ¿Quién es el que dirige a la iglesia? Esto es lo que yo quiero que por el Espíritu Santo, que Dios puso esto en mi corazón, que por el Espíritu Santo usted asimile esto, para que entonces su vida sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Usted necesita tener al Espíritu Santo. Porque si usted no tiene al Espíritu Santo, lo va a guiar la carne, las emociones, etc. Tiene que tener la llenura del Espíritu Santo, pero también tiene que tener al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Solamente si yo nazco de nuevo. Eso se llama nacer del Espíritu. Es cuando me arrepiento de mis pecados, de mi vida pecaminosa, y deseo hacer la voluntad de Dios siguiéndolo a Él y dejando el camino por donde voy, que es un camino errado, pervertido y lejos de Dios. Es así, si yo voy para acá y el Señor se me atraviesa en el camino y necesitas nacer de nuevo, te dice, usted tiene que dar vueltica y agarrar por donde Dios dice que tiene que agarrar. O sea, nacer de nuevo es arrepentirnos, entregarle la vida a Cristo, y que entonces ahí el Espíritu Santo viene a nosotros, porque no lo tenemos. Si a alguien se le ocurrió que el Espíritu Santo usted lo tiene antes de creer en Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Nadie tiene el Espíritu Santo desde que nace aquí en esta tierra. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, lo que nace de mamá y de papá, eso es carne. Pero lo que nace del Espíritu
espíritu es, no te extrañes de que te diga, te es necesario nacer de nuevo. Y si vamos más literal a la Biblia, en griego, cuando dice nacer de nuevo, dice, te es necesario nacer de arriba, de Dios. Necesita nacer de Dios, porque todos nacimos de Adán y estamos dañados. De nacimiento venimos dañados. Bueno, les digo esto otra vez, hermanos, porque si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, necesita el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, hoy mismo tiene que arrepentirse de sus pecados, abrirle su corazón a Cristo y empiece una vida en el Espíritu. Dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas ahora, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces esperar señales no es fe. Él quiere producir en nosotros fe. Romanos 1:17 dice que la fe es por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha la palabra, crece en fe. Por eso es que el cristiano que no lee la palabra, no tiene comunión con Dios a través de la palabra, no puede crecer, va decreciendo, se va haciendo más pequeño. Recuerden la definición bíblica de fe, Hebreos 11:1. Qué dicha que en la Biblia hay una definición de fe, porque nadie tiene que ponerse a inventar nada. Mire lo que dice que es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, por consiguiente, dice, la convicción de lo que no se ve. Si usted está convencido de algo que espera, es porque todavía no lo ve, pero entonces eso es fe. Si ya lo ve, ya no es fe. Entonces usted, si anda pidiendo señales, es que usted no tiene fe. Ese es el asunto. La fe tiene dos aspectos: esperar algo que usted no ve y estar seguro, estar convencido de que eso vendrá. Entonces la fe conlleva confianza, constancia, fidelidad a Dios. Por eso Jesús dice, la generación mala y perversa pide señales. Entonces alguno dirá, ya no quiero andar dependiendo de lo que veo o de las señales, quiero tener más fe, porque tal vez alguno haga lo que dijeron los discípulos. En Lucas 17:5 los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? ¿Cuántos han pensado eso en algún momento? Yo, porque a veces por diferentes situaciones necesitamos somos más débiles en algunas cosas que en otras. Para algunas cosas sí es más fácil que creer y en algunas otras no. A veces hay gente que tiene mucha fe para orar por otras personas para que se sanen, y de hecho Dios lo ha escuchado y ha actuado a través de esa persona, pero cuando le toca a él porque está enfermo o enferma, ahí se cayó la fe. Todos necesitamos que nuestra fe aumente. La fe aumenta. Eso es otra cosa que quería decirles. La fe tiene tamaños, porque si no, la Biblia no diría, o Jesús no le diría a la gente, o no tendría por qué decirle, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Y por qué le dijo a aquella mujer sirofenicia que sea conforme a tu fe te sea hecho? Le dijo, por ejemplo, al centurión romano, delante de todos, nunca he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Entonces hay poca fe y mucha fe, necesito que mi fe aumente. En Mateo 13, 31 y 32, Jesús habla del grano de mostaza, que antes lo usó para decir que la fe que todos necesitamos, por lo menos que sea como el grano de mostaza, pero luego sigue diciendo en esa parábola que la fe es como el grano de mostaza, que es sembrado pero luego crece y se convierte en un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Jesús está diciendo, necesitamos que la fe crezca. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque si usted es una mujer de fe y un hombre de fe, no va a andar pidiéndole señales al Señor, ni va a andar dependiendo de que tiene que ver algo o que necesita ver algo. Porque a veces cuando las cosas se ponen más negras,
más feas es cuando Dios más está actuando en aquella situación. Usted no sabe, por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo a mí cuando yo andaba sin Cristo, sin Dios. El día que yo decidí entregarle, yo le había entregado mi vida a Cristo, lo que pasa es que después andaba como me diera la gana. No me habían discipulado, no había entendido muy bien, seguramente eso era, no sé, pero yo seguí mi vida ahí, living la vida loca. Y en el nombre del Señor Jesús hablo mi testimonio para edificación de la iglesia. Pero la noche que salí la madrugada que salí de un motel de estar con otra mujer que no era mi esposa, antes de llegar a mi casa, me tuve que sentar en la acera de un lugar cerquita de la casa, llorando, hablando con el Señor y diciéndole: Señor, hasta aquí, ya no más. Porque el Espíritu Santo no me dejó en paz aún en lo más oscuro de mi vida y en lo más pecaminoso. Porque usted sabe que todas esas cosas se relacionan: adulterio, licor, malas amistades, etc. Y mi esposa estaba en la casa esa noche orando y clamando por mí. Tal vez ella hubiera dicho: no, ya no oro más por este, es un caso perdido. Pero ella estaba orando por mí. Cuando las cosas estaban más oscuras y cuando yo estaba en lo más oscuro, ahí estaba el Señor trabajando en mi vida. Entonces, les digo esto porque tenemos que tener fe y seguir creyéndole al Señor a pesar de lo que vemos, a pesar de que veamos que no se compone, a pesar de que vemos que no mejora, a pesar de que vemos que va para atrás, parece que va como el cangrejo más bien, este va para atrás, no va para adelante, esta situación no se arregla, no sé, este trabajo no funciona, esta empresa no crece, etcétera. Sigamos creyéndole al Señor y no nos dejemos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, por las noticias que todos los días. No le creamos a Ignacio Santo las malas noticias. Creámosle a Dios, Él está primero que cualquier cosa. Fe, la fe mueve a Dios a hacer grandes cosas. Y con esto ya termino. Entonces, ¿de qué forma desarrollo mi fe? Ya les dije, por la palabra de Dios. Pero también la fe se desarrolla orando, ayunando. Hay un ejemplo ahí que es un poco, que ha sido mal interpretado y mal aplicado. Mal interpretado y por tanto mal aplicado. Jesús echa fuera un demonio de un muchacho, de un niño. Y antes de eso los discípulos habían estado orando y no echaron fuera el demonio. Y le preguntan entonces al Señor después: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Por qué tú sí pudiste hacerlo? Entonces Jesús les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Le estaba hablando a ellos, a sus discípulos, incrédulos. Son una generación incrédula. Ve, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando le preguntaron eso, Jesús dijo: es que saben que este género no sale si no es con ayuno y oración. Y la gente cree que es que el género del que estaba hablando Jesús es el del demonio ese. No, el demonio no. Lo que no sale sin oración y ayuno es la incredulidad. Ese género, esa generación incrédula y perversa. Si yo no creo, tengo que meterme con Dios, tengo que orar, tengo que buscar su presencia, tengo que buscar crecer en fe. Eso me va a hacer crecer en fe, buscar su palabra. Y eso va a salir de mi vida y le voy a creer a Dios, que eso es lo que quiere Él. Entonces, también la fe crece por medio de la prueba. Dice la Biblia: porque sometida a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada por fuego,
O sea, la prueba también nos hace crecer en fe, o hace que nuestra fe crezca, se fortalezca, se aquilate, sea mejor que el oro. Y hay otras cosas más que nos ayudan en la fe, congregarnos, etcétera. Que oren por usted, orar por personas, poner en práctica los dones que usted tiene, etcétera. Todo eso le hace crecer en fe. La vida congregacional. Por eso Hebreos 10:24 dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar de la profesión de nuestra esperanza. O sea, sigan creyendo, sigan teniendo fe. Y entonces nos dice cómo. Considerándonos, dice el versículo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, considerándonos unos a otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Congregarnos hace que crezcamos en fe cada vez más, que volvamos a retomar. Si alguno dejó de congregarse, se enfrió, su fe se enfrió y su fe decayó, necesita volver otra vez al redil, necesita volver otra vez al fuego del Espíritu Santo para que usted otra vez vuelva a retomar aquello. Si a mí, oiga, que no he dejado de congregarme desde ese día que les conté, no sé, si será hace unos 33 años atrás, si yo he decaído en la fe en algún momento, sin dejarme congregar, sin dejar de servir al Señor, ¿cuánto más va a fluctuar o a aflojar una persona que dejó de congregarse, que ya no ora, que ya no busca la Biblia, que ya no se junta con cristianos, que ahora se junta con los del otro lado, el otro reino, que solo malas costumbres y malos pensamientos y cosas negativas tiene, y lo arrastraron? ¿Cuánto más una persona así? Todos necesitamos entonces estar juntos para crecer en fe. Porque la cosa no es por señales, no es por lo que veo. Tal vez, mire, voy a aclarar esto, tal vez no es que usted ande pidiendo señales, porque usted puede decir, no, pastor, yo no ando pidiendo señales, pero tal vez sí ande dejándose llevar por lo que ve o por lo que oye. Entonces ya no anda pidiendo señales y eso, pero sí se deja llevar mucho por palabras que le dicen, por cosas que escucha, por complejos que le metieron en su corazón, por todas estas cosas de la vida diaria, por la guerra de allá, Israel y Gaza y todas las profecías que ya están saliendo. De una vez aprovecho para decirle, hermanos, Cristo todavía no viene. ¿Qué pastor? ¿Cómo está diciendo eso? Si nadie sabe el día y la hora. Es que la Biblia nos enseña. Jesús mismo dejó la palabra y dijo que nadie os engañe diciendo que yo ya voy a venir. Tiene que pasar esto y esto primero, y entonces sí, vendrá el fin. Hay muchas cosas que todavía no han sucedido, que no han pasado, que nos dan certeza que todavía no es. Pero mientras tanto, tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, siguiendo al Señor, creyendo en su palabra. Porque, les pongo un ejemplo, para que Cristo venga, el templo de Israel tiene que estar construido. Todavía no hay templo en Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso dice 2 Tesalonicenses 2. Léalo, del versículo 1 al 5. Todavía no hay templo. El anticristo no se ha revelado. Para que venga Cristo, el anticristo tiene que revelarse. Pablo lo dijo de esa forma. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual engaña a todo el mundo. Que yo sepa, no hay nadie en el mundo que sea un líder mundial que esté ahí engañando a todos y que se esté sentando en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todavía no ha pasado eso. Entonces Jesús no vendrá. Es que la Biblia es muy clara. A veces tenemos otras doctrinas raras, porque ya toda esta semana, después de la guerra que se está dando ahí en Israel y en la franja de Gaza, ya empezaron las teorías
extrañas, un montón de cristianos diciendo cosas y hablando de la ira de Dios y que aquí, que allá. Todavía no. Sigamos orando, eso sí, por todas estas cosas tan difíciles, la crueldad que está pasando y toda esta cosa, la guerra. Oremos por la paz en esa área, en esa zona, todo eso, como dice la Biblia, que lo tenemos que hacer. Y no creamos teorías falsas y cosas que no están en la palabra de Dios. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu misericordia es infinita y para siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque esto nos enseña a andar por fe. Yo quiero vivir mi vida por fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Entonces yo quiero agradarte, Señor. Si alguna persona de los de aquí ha andado todavía preguntándole al brujo o a la bruja, arrepiéntase de ese pecado y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Si alguno de nosotros, siendo cristiano, todavía tiene la tendencia a que le lean las manos o que le pongan ahí, qué sé yo, lo que sea, o andar leyendo el horóscopo, pues arrepiéntase, pida perdón a Dios y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos ignorado y hemos ignorado tu palabra cuando dice que tú nos guiarás a toda verdad. Yo, Señor, quiero dejarme llevar solo por lo que tú dices a mi vida, a mi corazón, a través de tu palabra, Señor, o a través de lo que tú, Señor, en oración pongas en mi vida, en mi corazón, y me des la convicción. La convicción. Luego, Señor, cuando tenga la palabra, Señor, no dudaré, Señor, en las cosas que vengan, aunque sean negativas, Señor, porque ya tú me diste la palabra, Señor. No quiero probarte, Señor, como Gedeón, Señor. No quiero tentarte de esa forma, Señor. Yo quiero ser obediente. Quiero, Señor Dios, someterme a ti, a tu palabra, orar, someterme a ti, Señor Dios, de esa forma, para que tú hables a mi corazón, para tomar buenas decisiones, sabias decisiones, y para que tú guíes mi vida para todo, Señor. Por eso es que nos insistes tanto, Señor, en que oremos, 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 porque solo tú puedes hablarnos en oración, Señor. Padre, dame discernimiento para poder rechazar los engaños del diablo cuando venga a decirme cosas que tú no dijiste, Señor. Dame ese discernimiento que necesita todo cristiano, Señor, para seguir tu voluntad y no la propia, la nuestra propia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la edificación que nos trae tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Y si alguno hay aquí que quiere entregar su vida a Cristo hoy, dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco mis pecados, reconozco que soy pecador o que soy pecadora, reconozco que he andado lejos de ti, y delante de tu trono, delante de tu cruz, Señor, de tu cruz, acepto y entiendo que moriste en mi lugar para pagar el precio por mis pecados. Creo en tu sacrificio, Jesús. Hazme tu hijo o tu hija, y Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida para que me cambie y yo pueda andar en tus caminos. Recíbeme en tu reino, Señor. Ábreme los ojos para ver tu reino y para entrar en él, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname y límpiame de toda maldad con tu sangre preciosa derramada en el Calvario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.